A veces caemos demasiado en el presentismo, en la noticia, en la visión mediática y en las discusiones que lo nublan todo. En este vídeo abarcaremos diversos sucesos, cuestiones históricas y sociales, para tratar de dar contexto y comprender de alguna forma, en el grado de lo posible, todo lo que está pasando, o al menos un poquito. Trataré de explicarme lo mejor posible y que sea ameno para... El asesinato de Charlie Kirk ha tocado el corazón y afectado a personas en todo el mundo, mientras otras vitoreaban el suceso. Luigi Mangione es casi canonizado por algunas personas tras haber ejecutado a un CEO. La sociedad está aturdida y dolida en una época muy intensa, incierta y cambiante. En este vídeo vamos a hablar de la deshumanización de las personas, el peligro de las ideologías, la radicalización de individuos con mucho en común y tratar de analizar qué está pasando y cómo hemos llegado al lugar en el que nos encontramos. El 10 de septiembre, Charlie Kirk recibió un disparo durante uno de sus eventos de debate en una universidad de Utah. Tyler Robinson, un joven de 22 años con un buen expediente académico, proveniente de una familia conservadora de clase media, le quitó la vida a un padre delante de su familia y de una multitud horrorizada por lo que ha presenciado y devastada por la reacción de júbilo de muchos de los asistentes. Un hombre de mediana edad se entregó con la intención de despistar a las autoridades y ayudar a la huida de ese asesino. Charlie Kirk era un joven conservador, moderado, más centrado y basado en su fe que en cuestiones puramente políticas, que se dedicaba a tener debates sobre cualquier tema con todas aquellas personas que quisieran hablar con él. Como un chico inteligente que se va de casa de sus padres, va a la universidad y vive con su novio, con el que lleva una vida y unas ideas muy contrarias a la de sus padres, y lo que en algunos casos llega a ser una simple fase de rebeldía juvenil, termina haciendo algo así. Un músico de Utah llamado Sky Valadez sacó una canción hace unos meses llamada La muerte de Charlie Kirk no es suficiente para mí, y otra llamada Charlie Kirk muerto a los 31, justo la edad a la que ha sido asesinado, hecho que ha causado mucho revuelo y sospechas de su culpabilidad en un principio. Esta persona forma parte del mismo grupo de gente con el que se movía Tyler, minoritario en esa zona en el que todos se conocen, por lo que no es descartable que escuchara las canciones. Tyler tenía un novio que está en transición de género para ser mujer. Tenía amigos, hablaba en servidores de Discord, era del mundo furro, cosa que disfrutaba con su pareja y parece ser que con otras también anteriores, como una afición que tenía desde que era adolescente. Tanto su familia como sus amigos han colaborado e informado a las autoridades de su radicalización y de su confesión de haber cometido el crimen. Thomas Matthew Crooks, un chico de 20 años de Pensilvania, intentó acabar con la vida del entonces candidato a la presidencia Donald Trump. Era un chico joven, con buen expediente académico, aficiones, estudios superiores, familia de clase media y retraído en lo social. El 14 de julio de 2024 lo arriesgó todo, esta vez perdiendo su propia vida, con el objetivo de acabar con alguien que no quería en este mundo. Numerosas personas se mostraron afectadas, no por este atentado contra la vida de una persona, sino porque el tirador hubiese fallado. Luigi Mangione, un joven de 26 años proveniente de una familia de clase media alta, obtuvo educación de alto nivel y terminó sus estudios superiores con honores. Ejecutó a Brian Thompson en plena calle el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York. Escribió un breve manifiesto diciendo que tenía que hacerse y exponiendo a grandes rasgos sus críticas sobre grandes conglomerados con demasiado poder que la prensa no quiso publicar, pero ha terminado rondando por Internet. Termina el manifiesto afirmando ser el único que ha abordado este problema con una honestidad tan fuerte. Brian Thompson era un hombre de 50 años que nació y se crió en una zona rural. Fue a la Universidad de Iowa. Tuvo un excelente expediente académico. Se casó, tuvo hijos, forjó una carrera laboral estable. En abril de 2021 le nombraron director ejecutivo de United Health Group, donde llevaba trabajando desde 2004. Una gran cantidad de personas consideran a Luigi un héroe por haber acabado con la vida de Thompson. Se ha creado un culto en torno a su imagen. En Wikipedia está descrito como héroe americano
y hay una asociación en su honor que hace campaña por él. Muchas personas han celebrado el asesinato que ha cometido. ¿Serán estas las mismas personas que cuando ocurrió la tragedia del submarino Titán se reían y decían que esas muertes no cuentan porque eran ricos? ¿O los que han estado celebrando la muerte de niños en catástrofes naturales en estados conservadores de Estados Unidos? Ted Kaczynski, popularmente conocido como una bomber, fue un terrorista que hirió a 23 personas y mató a 3 con paquetes elaborados y proyectados para cegar vidas. Un chico de clase media, con un expediente académico brillante y estudios superiores, frustrado con el mundo, la tecnología y la sociedad, realizó diversos escritos, entre ellos el manifiesto que fue una clave de su fama, pero también su condena, ya que al igual que en el caso de Tyler Robinson, su propia familia se dio cuenta de lo que estaba haciendo y avisó al FBI. Sus objetivos, como en el caso de Luigi, estaban basados en los trabajos que desempeñaban. Además de estos detalles, también tiene otra oscura cosa en común. Una de sus víctimas sufrió un brutal destino delante de su mujer y con sus hijos pequeños en casa. En su caso, no tenemos una gran celebración por lo que hizo, pero sí una serie de personas y agrupaciones que consideran su abordaje radical y la forma en que lo expresó como un ejemplo. Su libro ha sido traducido a idiomas como el vasco por personas cercanas a la idea de obtener las aspiraciones ideológicas por medios violentos. Tanto Tyler como Luigi escribieron mensajes en las balas que usaron para ejecutar a sus víctimas, cosa que también hemos visto en el reciente tiroteo ocurrido en una iglesia católica de Minnesota, que se llevó la vida de 2 niños y 17 heridos, cometido por Robert Westman, que también era un joven blanco de clase media. Escribió y grabó un manifiesto que colgó en YouTube y tras cometer el tiroteo se quitó la vida. El 7 de octubre de 2023, el grupo armado Hamas cometió una masacre de más de 1.000 civiles en un festival de música de poblaciones cercanas, actuando con brutalidad mientras se jactaban grabándolo en vídeo. Tomaron 251 rehenes. A día de hoy, 48 siguen secuestrados y existen serias dudas sobre si 25 de ellos siguen con vida. Hubo celebraciones en numerosas ciudades y en las redes. La gente mostraba signos del grupo Hamas y vitoreaba el cruento ataque. Desde aquel ataque, el antisemitismo ya presente en la sociedad será recrudecido. En las universidades se formaron grupos que apoyan los ataques y llamaban literal y directamente al exterminio del pueblo judío de forma explícita. La gravedad de la situación llevó a una vista en la que rectores de grandes universidades comparecieron ante una congresista. Ante la petición de explicaciones, solo se encontraron respuestas vagas y afirmaciones de que decir esa frase es algo que depende del contexto, que es relativo, quitándole hierro ante la indignación de la congresista, que lo consideraba una llamada al genocidio y una situación de riesgo serio para los estudiantes judíos de esas universidades. So is your testimony that you will not answer yes? If the Yes speech or no? becomes, if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, at an individual. It's Via targeted at pervasive- Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When And is it crosses into anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment,
intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Vamos a pararnos un segundo con el tema de este territorio. Esta área del mundo en donde se encuentra Israel es un territorio que, aunque no me voy a remontar a la Judea romana, ni mucho menos antes, para eso podéis consultar vosotros mismos, otros canales de historia, otras fuentes. Pues sí es importante aclarar que Palestina como un país soberano o como lugar en sí, como país, no ha existido nunca. Es decir, no es un país. Y si ahora vais al mapa, tampoco vais a encontrar el país llamado Palestina. Hay un movimiento principalmente impulsado por el grupo Hamas, que gobierna en dictadura en la región de Gaza desde 2006 y es financiado por Irán, lo que le da bastantes medios, cosa que se ha podido ver en varias ocasiones, pero por ejemplo en los vídeos del terrible ataque, el equipamiento que llevan es algo muy caro. En Cisjordania también hay personas que hacen estas reivindicaciones basándose en diversas cuestiones. En la historia más, entre comillas, reciente, toda esa zona quedó bajo el control británico tras la Primera Guerra Mundial. En 1921 crearon Transjordania, que se independizó pasando a ser Jordania en 1946, que también controlaba parte de Jerusalén. Gaza estaba administrada por Egipto. Estos territorios han estado en tensión y han tenido numerosos conflictos a lo largo de la historia. Egipto se desentendió de Gaza y Cisjordania dejó de formar parte de Jordania, por lo que ahora son territorios que están ahí un poco, digamos, en el aire. La resolución de la ONU que permitió al pueblo judío establecer un país en ese territorio, donde ya en el siglo XIX habían tenido sus asentamientos, donde históricamente había alguna pequeña población, etcétera, es todo, hay mucha historia, pero bueno, ese contexto en particular fue una situación en la que se acababa de cometer un exterminio sistemático en el que por parte de exterminio directo o trabajos forzados, unos 6 millones de judíos murieron. Tras toda una historia previa de diásporas en la que continuamente se les expulsaba de aquí o de allá, por lo que se decidió en aquel momento darles lo que se consideraba un lugar del que no serían expulsados y donde no serían perseguidos, dándoles lo que se consideraría un lugar propio. Pero la cosa ha resultado realmente compleja, rodeados de países musulmanes que no les quieren allí y tratos infructuosos con la mediación de la ONU entre 1948 y 2025, se registran al menos 5.340 israelíes muertos y 19.936 heridos en ataques apuntados directamente hacia Israel, incluyendo civiles, soldados y extranjeros que estaban allí. No puedo enumerar todos los atentados, ya que han sufrido miles en este tiempo, y son demasiados para abarcarlos en un vídeo que trata de más cuestiones. Los palestinos se basan en una identidad, una idea de que son un pueblo histórico con aspiraciones para tener un país propio, exterminando al que está en un lugar que consideran suyo. No son como etnia ningún pueblo diferente de un jordano y otros pueblos de la zona, y son en su mayoría musulmanes sunís. La idea de reivindicar un Estado soberano llamado Palestina empezó principalmente en 1948. El territorio que consideran su derecho dominar incluye las actuales Gaza, Cisjordania, Israel Este y todo el territorio ocupado por Israel, declarando abiertamente que solo puede conseguirse por medio de la yihad. La famosa frase dicha a la ligera por tantos activistas y políticos, desde el río hasta el mar, se refiere a desde el río Jordán en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste
y desde Ras al Nakura en el norte hasta Ras Eliad en el sur. Considerar no válida la insistencia de Israel o la de otros países invalidaría la existencia de muchísimos países que se han formado tras la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y los que se han formado a finales del siglo XX, por lo que es una cuestión peliaguda. Melanie Phillips es una periodista británica de origen judío que empezó a trabajar en The Guardian, un periódico de orientación progresista en los años 70. Siendo una joven de izquierdas muy contenta de trabajar en ese medio tan importante, tenía buenos compañeros, inteligentes, estaba bien integrada en el grupo. Entonces un día se dio cuenta de algo y lo expresó en voz alta. Había habido una matanza terrible de miles de personas, creo que en Siria, si no recuerdo mal. Pero en la portada estaba Israel siendo duramente juzgado. Ella preguntó por qué cuando ha pasado algo tan gordo están mirando con lupa el mínimo fallo que pueda cometer Israel, que le parecía que estaban teniendo una doble vara de medir. Le dijeron que no se puede juzgar de la misma manera a otros pueblos que no son occidentales. A la que ella preguntó si sus vidas eran diferentes o valían menos. Mencionar eso le hizo perder la inocencia respecto al círculo en el que estaba. La criticaron, la apartaron, pasó a ser la terrible periodista de la ultraderecha. Continuó trabajando en un ambiente hostil y de cancelación, lo que no le impidió perseverar y seguir haciendo su trabajo, además de escribir algunos libros bastante influyentes. Melanie era una británica muy patriótica, que nunca en su vida había pisado Israel, pero llegó un momento en que decidió mudarse hasta allí. Dice que su seguridad peligraba en Inglaterra y que realmente se siente más segura viviendo en Israel a pesar de todo. Estos días hemos visto cómo una librería infantil aparecía pintada como los nazis pintaban las librerías en los años 30. Tenemos manifestaciones cada vez más violentas. Vemos comentarios constantes de deshumanización de las personas judías y está totalmente aceptado. Llevamos 10 años en algunos lugares y en ciertos círculos, muchos más, viendo cómo se justifica llevar al ostracismo, al despido, al castigo social y justificando la agresión física a las personas que fueran etiquetadas con facha, nazi, ultraderecha. Fuera verdad o mentira, no importaba. Cada vez había más motivos, cuestiones morales y normas cambiantes que te convertían en uno, lo que hacía que fuera juego limpio el atacar de todas las formas y deshumanizar a aquellos señalados con estas etiquetas. Hemos visto a la prensa llamando a Charlie Kirk muchas cosas. Desde hace años, incluso tras ser asesinado, la preocupación por señalarle, tergiversando sus palabras o inventando si es necesario, ha sido una mayor prioridad, poniendo la ideología y las estrategias por encima de la persona. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tenía Charlie que hacía saltar a tantas personas? ¿Era que no caía en ese juego? ¿Que siempre les trataba con respeto, calma y humanidad, poniendo el tener un ser humano delante por encima y más allá de por encima y más allá de esa discusión? Quizá esas personas se encontraban en ese trato por parte de un perfecto desconocido que les entregaba esa clase de encuentro, algo que no han encontrado, puede que en su propia casa, ni con su grupo de amigos, donde todo es mucho más condicional, por cómo se comporten, por lo que opinen, por lo que piensen, lo que expresen, cómo se vistan y si están en el círculo de lo correcto. ¿Era esa humanidad? ¿Es eso lo que tanto les afectaba? Todos esos chicos que hemos hablado al principio, que en su soledad, frustración y dolor han colocado un objetivo sobre personas a las que han asignado la culpabilidad o el papel de cabeza de turco, los han usado como un objetivo, como si pudieran solucionar algo quitándoles del medio. Los que vivimos en este país conocemos un grupo armado, con un libro ideológico, con una idea de pueblo elegido purista, con la misión de utilizar
todos los medios, incluidos los violentos, para obtener sus fines. Es el grupo el que yo misma encontraba pintadas a la salida del colegio, que no sabíamos cuándo iba a actuar ni dónde, que tenía dolorosamente la complicidad del silencio, la acusación, banalización, deshumanización y asunción de que las víctimas merecían su destino. Colaboradores gustosos de señalar al próximo objetivo. Cometieron más de 3.500 atentados. Se llevaron 853 vidas. Provocaron 2.600 heridos. Más de un tercio de los casos está sin resolver. Esto sin contar las extorsiones y los secuestros. Los asesinos son celebrados y homenajeados y gobiernan con el beneplácito de una parte de la sociedad. Aunque no hay que olvidar también que el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 despertó el alma de una parte importante del país y dejó una imagen imborrable. Las ideologías, sean cuales sean, son una visión artificial y rígida de las cosas que buscan forzar a la mucho más amplia y compleja realidad a moldarse a su visión. Por eso traen desgracias y terminan desmoronándose. Los moderados que no caen en polarizaciones ni en deshumanizar a quienes consideran contrarios, los liberales en el sentido clásico, los cristianos de corazón, fuera de la cuestión política y de divisiones institucionales, generan mucho más odio y persecución en muchas ocasiones, por no jugar al juego, por no mojarse, por no ser un instrumento. En otra región de España, que también tiene unas ideas muy similares a la que acabamos de mencionar, con ideas expansionistas y discursos muy parecidos, ha envenenado a su sociedad de las mismas formas y procurado tener influencia en aquellas que no, para que les permitan manejar, para que les permitan hacer. Afortunadamente, aunque han tenido algunas actitudes y situaciones violentas, no han llegado a cometer las atrocidades que ha cometido la otra región. Otros ejemplos en nuestro país son el de Calvo Sotelo, al que se le dijo en Parlamento que no se le iba a volver a permitir hablar. Y así fue. El 16 de julio de 1936 fue secuestrado en su casa de Madrid por un grupo de guardias de asalto y militantes socialistas, liderados por el capitán Fernando Condés. Fue asesinado esa misma noche en un vehículo policial y su cuerpo fue abandonado en un cementerio. Ocurrido en un ambiente en el que, influidos por los soviéticos, los republicanos y otros grupos, cortes anarquistas, revolucionarios, estaban cometiendo atroces crímenes en contra de los religiosos. Este fue uno de los sucesos que llevarían a la terrible guerra civil. Era una época muy convulsa, y si queréis saber del cabo de aquellos años, un buen documento es La Revolución Española vista por una republicana, de Clara Campoamor, una liberal que luchaba por el voto femenino y que tuvo que exiliarse por el peligro que ambos bandos suponían para ella. En 2023 vimos el intento de ejecución por motivos políticos de Alejo Vidal Cuadras. Ahora mismo hay 8 procesados por este crimen. Alejo sobrevivió a un tiro en la cabeza que le fue asestado en su propio domicilio. Le alcanzó en el pómulo, lo que hizo que pudiese salvar la vida. Se sospecha que el ataque fue motivado por apoyar a un grupo opositor al gobierno del régimen iraní. Las radicalizaciones colocan a personas y grupos en una visión de túnel, como si llevasen unas anteojeras que solo les permiten ver el objetivo que se les pone delante. Se habla mucho de la influencia, rastros y permanencia de las ideas promovidas por el aparato soviético, pero no se pone sobre la mesa la permanencia y afloramiento de cuestiones centrales del apartado nacionalsocialista alemán. Antes de ponerme con esto, debo recordar que los padres de lo que hoy se conocen como autoritarismos de corte fascista son siempre los de las ideas socialistas y que la raíz radica en eso, en un mismo sistema. Los padres ideólogos son los mismos tanto para los regímenes que han sido soviéticos, comunistas, etcétera, como para los que han sido de corte comúnmente llamada fascista. El sistema que promueven es igual, con diferencias que responden a particularidades del país o zona en el que se apliquen y de si son más o menos expansionistas o, en algunos casos, internacionalistas.
Se trata de la idea de una revolución apelando al pueblo normalmente obrero y o campesino que sufre en una situación de inestabilidad, ofreciéndoles una república socialista fuerte con un partido y sindicato únicos, un puntual líder y a cuestiones identitarias, la solidaridad con los que se consideran los suyos y la proporción de una organización socialista tanto en la construcción urbanística como en los servicios y estado y una suerte de estado del bienestar, haciendo de la política una especie de secta cuasi religiosa. El socialismo ha sido una fuerza opresora de la Iglesia, que ha tomado todo aquello de la Iglesia que le ha convenido, partes muy simplificadas de solidaridad y cuestiones morales, pervertidas y manejadas para el interés de turno, y sobre todo el sistema de servicios. Luego también en las democracias se ha llamado el estado del bienestar, que no son más que una copia vacía aplicando lo que se ha hecho siempre desde la filosofía de la doctrina social y los servicios médicos, sociales y educativos que la Iglesia ha proporcionado durante toda su historia a todos, incluyendo a los socialmente repudiados. Un caso un poco particular fue el del franquismo, ya que mantuvo más el espíritu de esa raíz real del origen de los servicios sociales. Por lo demás, no distaba de los demás regímenes, un único partido, en este caso tipo militarista, culto al líder, autoritarismo, sindicato único, aunque no podemos negar que la magnitud del daño pudo haber sido posiblemente mayor de imponerse a aquellos que buscaban ser una república socialista satélite de la Unión Soviética, que causó 100 millones de muertes. Los Jeremeres Rojos aniquilaron al 25% de la población de Camboya. Mao llevó a la muerte de más de 50 personas. La ideología y el régimen por encima del humano. Como expresó claramente el fascismo italiano, todo en el Estado, para el Estado y sobre todo nada contra el Estado. Muchas ideologías y gobiernos utilizan las estrategias de estos regímenes para erosionar las democracias, viviendo un Estado autoritario encubierto, tomando el control de una serie de instituciones que se habían separado con las democracias. Se dedican a apelar a las mismas cuestiones tribales, polarizadoras, identitarias y sobre todo despojan al individuo la capacidad de libertad individual, análisis, raciocinio y buscan el enfrentamiento y señalamiento de quienes están en contra de su poder o simplemente aquellos que no desean participar y son particularmente cruentos con los que están dentro de sus propias filas ante cualquier cuestionamiento, provocando las famosas purgas y reestructuraciones constantes. Esto mismo le ocurrió a Willy Münzenberg, ejecutado por el régimen soviético, a pesar de ser su propagandista principal. Muchos habréis escuchado su nombre por primera vez ahora mismo, pero estáis viviendo el efecto de sus estrategias y lo habéis hecho toda vuestra vida. Su trabajo comenzó antes que el de Goebbels, y sus estrategias fueron más efectivas y duraderas en ciertas cuestiones que las del propagandista nazi. Fue el vocero y estratega de propaganda que convirtió a la Unión Soviética en algo idealizado y popular por la parte no soviética. Se influenciaba y controlaba una gran red en la que mantenía una importante influencia en la prensa, teatro y estudios de cine. Pagaban a artistas para hacer colaboraciones con ellos y dejar bien al régimen o hacer ilustraciones artísticas para ilustrar sus publicaciones. Tuvieron en nómina a Frida Kahlo y a su marido, a Einstein, a Picasso, entre muchos otros. Los efectos de la red hecha de forma algo sutil y sibilina en la forma de manejar los discursos, evitando hablar directamente de comunismo, pero introduciendo las ideas y sobre todo la búsqueda de criticar e invalidar el sistema, entre comillas, capitalista, su inteligente propagación de las ideas que buscaba e influencia de las élites intelectuales que tienen también influencia en la sociedad, se ha mantenido activa hasta nuestros días. Para saber más sobre él, podéis consultar el libro El megáfono de Stalin de Martino Cervo.
Aquí también os dejo la lectura de un fragmento del manual comunista que encontré e ilustra muy bien el tema de este vídeo y la cuestión de cómo se producen estos In fenómenos. 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." Pero, como he dicho, tampoco podemos ignorar la enorme influencia, similitud y vigencia de muchas ideas del régimen nazi de Alemania. Voy a resumir algunos de los más presentes, pero para explicar este tema en más profundidad, podéis consultar la obra de la hispanoalemana Rosa Sala Rosé. Uno de los pilares importantes que se tomaban realmente en serio es la concepción de que el vegetarianismo y para algunos directamente el veganismo e incluso el crudiveganismo es la forma natural de vivir y comer y una virtud, teniendo una forma de ver a los animales muy idealizada mientras se deshumanizaba a grupos humanos. Fue una parte fundamental y una de las ideas normalizadas durante el nazismo. También fueron los primeros en hacer campañas antitabaco. Hitler no permitía que nadie fumara en su presencia. Se expresaba en su propaganda lo que ecologistas y personas como Ted Kaczynski en sus escritos han estado reivindicando más tarde. Toda idea de que la civilización industrial moderna estaba contra el contacto con la naturaleza y contra la salud y una idealización mística de la naturaleza y la vida en ella. La sacralización de la ciencia, el pragmatismo y el utilitarismo deshumanizante que llevó a terribles experimentos en nombre del avance científico y del, entre comillas, bien de la sociedad, por encima de los derechos y la libertad de las personas y pervirtiendo la realidad, forzando y manejando sus experimentos y conclusiones para amoldarse a la teoría preconcebida que pretendían demostrar desde el principio. La reivindicación de los solsticios, las simbologías paganas, las runas, apartando y omitiendo en lo posible e incluso sometiendo las tradiciones cristianas que las sustituyeron en su día y en muchas ocasiones, como suele pasar, simplemente las integraron, motivo por el cual suelen conservarse muchas particularidades de las zonas a pesar de llegar con las llegadas del cristianismo. El culto al cuerpo, a la salud y el nudismo también fueron una parte importante del movimiento. Hoy en día podemos encontrar comúnmente entre los habitantes de pueblos de raíz grecorromana judeocristiana una fascinación, interés y afición por esa mitología nórdica y germana adornada, idealizada y mitificada durante esa época por encima de la historia y mitología propias, mostrando también otro de sus éxitos en la penetración cultural. También vemos cierta imperancia de ateísmo o agnosticismo cargado de misticismos cualesquiera, mientras que no tengan relación con el de sus lugares de nacimiento y con culto a ideologías e ideales poco realistas y a sus líderes. Todas estas cuestiones las hemos visto muy presentes en grupos e individuos considerados a sí mismos como virtuosos que ponen una etiqueta despectiva a muchas personas, ideas y filosofías de la vida que tienen o representen los ideales más o menos tradicionales del judío cristiano o los acuerdos más razonables de las democracias modernas. La obsesión por los judíos en general, tanto aquellos que viven actualmente en Israel como cualquiera que esté viviendo en el país en el que ellos estén, y de toda persona que no se pronuncie en su contra, sigue vigente en la vida cotidiana. Los alemanes utilizaron la esvástica como uno de sus símbolos principales y el que ha quedado en la memoria colectiva. Es un signo antiquísimo, muy común en muchísimos lugares, tanto en Asia como en muchos sitios también de Occidente, que lo eliminaron tras la Segunda Guerra Mundial por el significado que los nazis dejaron de él en este lado del mundo. Una de sus
muy posibles influencias fue la teosofía, que también tiene una esvástica en su sello. Fue creada por Elena Blavatsky en el siglo XIX. La teosofía es la raíz de diversas sectas de corte gnóstico luciferino. La teosofía, al igual que la herejía gnóstica, se basa en el alcance del individuo de un conocimiento superior, a través del que se llega a una iluminación y ascensión de categoría. Esto desde la Ilustración ha penetrado en los grupos sociales de mayor élite y es la idea que se maneja en las logias, en la masonería, las sectas de corte de ese tipo de ideas, las sectas gnósticas, etcétera, manejan estas ideas y esta forma de ver el mundo y la realización del individuo que ha terminado penetrando en la sociedad general. Dentro de todo esto también entra la eugenesia, otro pilar del nazismo, aunque realmente era una idea común y normalizada en Estados Unidos y buena parte de Europa. Porque la gran mayoría, por no decir casi todo lo que levantó el Partido Nacionalsocialista de Hitler, estaba mucho menos alejado de la mentalidad de la época de lo que se quiere admitir, cosa que causó conflictos morales en los británicos, incluso en los juicios de Nuremberg. La creadora de Planned Parenthood, los impulsores de la píldora y de las redes de lo que se ha venido a llamar planificación familiar, se hicieron por eugenistas con objetivos de reducir y en algunos casos eliminar poblaciones determinadas, con ideas basadas en cuestiones del capacitismo, el racismo y también mucho clasismo. Los responsables iban a los barrios y lugares de quienes consideraban que no debían reproducirse para presionarles para tomar medidas anticonceptivas y se cometieron esterilizaciones involuntarias masivas en diversos lugares en contra de los derechos reproductivos de esas personas. Se ha llegado a un punto en el que han conseguido darle la vuelta a la moral poniendo en el punto de mira y llamando el derecho reproductivo a lo contrario a reproducirse, centrando toda la conversación en evitar que se produzca vida o en terminar con ella en una fase de desarrollo que ellos han acordado que es aceptable, cuestión que está naturalizada por buena parte de la sociedad. Terminaré mencionando cómo en los últimos 50 años, sobre todo desde los últimos 30, y habiendo llegado de forma más intensa a nuestro país y a Europa en los últimos 15 años, se ha llegado a un relativismo moral realmente peligroso, en el que se dice que no existe la realidad ni la verdad y todo es amoldable a la ideología que impere o a los impulsos del momento, poniendo la satisfacción inmediata, el capricho y el hedonismo como si fueran libertad, despojando a las personas de una realidad sobre la que sentarse a hablar y también de responsabilidad y control. La tendencia de los chicos que hemos mencionado, que desgraciadamente han llegado a quitar vidas, o la de estudiantes que increpaban a sus profesores y no seguían la línea política, entre comillas, correcta, que era simplemente la imperante, la idea de ser víctima de tus propias decisiones y la cultura creada alrededor del victimismo, la falta de responsabilidad y autonomía sobre uno mismo, sobre sus decisiones y sobre su entorno inmediato, ha llevado a la población, en combinación con la polarización, con cierta deshumanización, con una serie de cuestiones, ha llevado a mucha población al aislamiento y a una sensación de falta de control de su vida, una rabia y una impotencia que en algunos casos se acaba convirtiendo en una bomba de relojería. Ahora mismo las personas que están siendo sancionadas o están perdiendo algunos trabajos por celebrar la ejecución de una persona y en algunos casos también se ha llegado a sancionar a personas que, como esos grupos universitarios, llamaban a la aniquilación de un grupo de población concreto o de una etnia concreta o de un país entero o lo que sea, como si eso fuera lo mismo o como si eso fuera una represalia desproporcionada ante
lo que se ha hecho durante todos estos años a cualquier persona por la más mínimo cuestionamiento, por la más mínima disidencia, por simplemente decir que el sexo es binario, o y que existen el hombre y la mujer, o que es peligroso darle ciertos medicamentos a los niños, etcétera, perdiendo su licencia médica, perdiendo su trabajo, teniendo una absoluta muerte social que ha llevado a algunas personas a quitarse la vida, porque ha habido también víctimas de la víctima de cancelación que no han necesitado que haya una persona externa apretando el gatillo, pero lo que se les ha hecho destrozándoles la vida entera, sí. No estoy particularmente de acuerdo con que la gente pierda el trabajo por algo que dice, pero entiendo que en contextos en los que esa persona está ahí para enseñar a niños pequeños o en ciertos puestos de trabajo, su trabajo afecta, incluye a otras personas, ese tipo de radicalización pueda considerarse peligroso y un motivo para no mantener a esa persona en ese puesto. Si es una persona que trabaja en una cadena de producción de una fábrica o en un McDonald's y no tiene influencia, pues no lo sé. Esto ya es una cuestión que cada uno puede sopesarla. Es un tema muy fuerte. Yo personalmente todavía no lo he asimilado del todo. Han pasado muchas cosas. Esta investigación también te lleva a ver el grandísimo daño que pueden hacer todos estos aparatos de polarización de las personas y toda esta deshumanización del otro. Al final hay que acabar con un toque de esperanza, con un tono, pues de que Charlie no se haya ido en vano y de que nadie se ha ido en vano, de que Clara Campoamor no huyó en vano, que las personas a las que se ha impedido vivir simplemente por su opinión o por querer ser moderados y por intentar parar esa polarización no se han ido en vano y intentar, porque a veces todos somos humanos y podemos estar disgustados y dolidos y a veces solos, podemos enfadarnos con el mundo, pero siempre tenemos que recordar que esa persona que no opina como nosotros también es una persona y que al fin y al cabo seguro que tienes algunas cosas que conectas con ella. Así que si tenéis esa persona que vive con vosotros, si vivís con alguien, examinad qué tal le tratáis y si podéis tratarle mejor, tratarle mejor. Llamad a ese amigo que hace tiempo que no, con el que hace tiempo que no habláis, apreciad lo que tenéis y cuidad las personas que tenéis. Y centraros en las cosas que os unen a esas personas y no en otras cuestiones que seguramente son completamente ajenas al núcleo de relación que tenéis con ellos. Y con esto solo puedo terminar con estas palabras de Charlie Kirk. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement where violence is not an option.